especial esta tarde, muy especial. Yo sé que no todos lo conocen, vamos, y por eso lo quiero presentar. A ver, hermanito Joel, ¿me puedes pasar ese micrófono que está detrás de ti, por favor? Gracias. Bueno, les quiero presentar a mi hermano, aquí lo puedo poner, les quiero presentar a mi hermano Carlos, ¿verdad? Carlos Mauricio, venga ahí, hermano, por favor. A mi hermano Carlos Mauricio, ¿verdad? Él viene de allá de la iglesia de Semaní de Montreal, ¿verdad? Él viene a compartir con nosotros la palabra del Señor y esperamos, ¿verdad? Que el Señor pues haga la obra, ¿verdad? En nosotros, a través de la boca de mi hermano, que viene a impartirnos esa palabra bendita, ¿verdad? Y vamos, permítame orar, ¿verdad, hermano? Y después tú te presentas solo, ¿verdad? El hermano no necesita mucha presentación, mira que es famoso. No, para nada. No se trata de eso. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, queremos, Señor, darte las gracias, Padre, por esta tarde, Señor, donde hemos estado, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, y ahora queremos, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, la vida de mi hermano, Señor, mi hermano Carlos, Señor, que sea él, Señor, bendiciéndonos a través, Señor, de llevar tu palabra, Señor, de presentar esa palabra bendita, Señor, ese pan divino, Señor, que solo tú sabes dar, Padre bendito. Te pido, Señor, que seas tú usándolo, Señor, y también, Señor, que nosotros podamos, Señor, no ser simples oidores de tu palabra, Señor, sino que la pongamos en práctica, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El tiempo suyo, mi hermano. Uno, dos. ¿Vamos ahí? Ahí está bien. Está bien. Bueno, hermanito, Dios me lo bendiga en esta tarde. Amén. Para mí es un placer estar al frente de un pueblo lavado con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y gracias, pues, le doy por la invitación que nos hizo nuestro pastor, hermano Wesley, ¿verdad? Y quiero darle un saludo a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta casa, que es la casa del Señor. Y bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Mauricio, mi esposa Olimpia está allí, ¿verdad? Y saben una cosa, hermano, que por poco no venimos. Bueno, parte del enemigo es así, ¿no? Fíjate que anoche mi esposa estaba normal, como siempre, ¿no? Hizo una llamada para El Salvador, como a las 11:30 hasta las 12 de la noche. Poco tarde, todo normal. Pero de repente, queda media hora después, comienza con un problema, como que si el corazón se le quería salir, como que le faltaba la respiración, como bueno, qué sé yo qué es lo que tenía, pero era un problema. Y bueno, le digo, bueno, que sea la voluntad de Dios, pero... Y luego después, como quizás a la media hora, se fue quedando y se durmió. Amaneció, no tan bien que se diga, pero bien, tomamos nuestro desayuno y le digo, ¿cómo te sentís? Bueno, un poco mejor, cansado, porque casi no había dormido. Pero aquí está, mire, por la gracia del Señor, estamos aquí, ¿verdad? Para alabar y para glorificar el santo nombre del Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre. Y por lo tanto, hermanos, esta tarde quiero presentar a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, ¿verdad? Qué bueno. Tenemos un Padre y es nuestro Padre el que nos hizo, el que nos formó. Pero ¿qué relación hay entre un Padre terrenal hacia un hijo? ¿Verdad? No sé si muchos de aquí tienen hijos, ¿verdad? Tienen hijos, varones, y bueno, y una expresión, ¿verdad? Que nosotros cuando él se porta bien nuestra hija, nuestro hijo se porta bien, y el padre dice, qué orgulloso estoy de mi hijo. Una expresión. ¿Será que ese sería el vocabulario de Dios? Vamos a ver. Muchas veces esta palabra de orgullo no es tan bueno que se diga, hermano. Pero podemos decir, hay orgullo bueno y orgullo malo, pero vamos, orgullo es orgullo, ¿no? No podemos, pero podemos también, como decir, que hay una necedad, porque es una expresión y por lo tanto así se nos ha enseñado y me siento orgulloso porque tengo a mi hijo, ¿verdad? Porque mi hijo se ha portado bien, porque mi hijo pues en sus estudios ha sido excelente, en fin, y sentimos ahí el orgullo de papá. Gloria a Dios. Pero hay un Padre, el Padre Celestial,
Jamás dijo, estoy orgulloso de mi hijo. Jamás. No dijo así. Y por lo tanto, hermanos, ¿cómo se dirigió el padre a su hijo? Mírenlo. En Mateo 3, 16 y 17. Mateo, busquémoslo ahí, Mateo. Qué bien. Escuchemos con atención y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es el vocabulario de Dios. Dios, me siento orgulloso por mi hijo, no. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Algún día usted como padre le ha dicho a su hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Es que le hemos dicho eso a nuestro hijo? Si no lo hemos hecho, hagámoslo, hermano. Amén. Hagámoslo, porque ese es el vocabulario de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Pero por qué estaba complacido el Padre con el Hijo? El Espíritu Santo desciende a él y una voz que en el cielo se escucha, ¿verdad? Que el Padre dice de esta manera. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí? Estaba obedeciendo al Señor, obedeciendo a la voluntad del Padre. Eso es lo que nos manda a cada uno de nosotros, ser obedientes, pero muchas veces somos desobedientes, ¿verdad? Por esa razón hay que aprender el abecedario del cielo, hermano. El abecedario del cielo hay que aprenderlo, ¿no? Te lo sabes, ¿verdad? Sí, te lo dije una vez, ¿verdad? Cuando teníamos ahí, por Zoom, creo. Aquí el abecedario terrenal A, B, C, D, E, F, S, ¿verdad? Pero el del cielo casi es igual, hermano. Nada más que no comienza con A, sino comienza con O. Dice O, B, D, C. Eso. Obedece. Amén. Gloria a Dios. El Señor estaba obedeciendo la voluntad de Dios al ser bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿qué razón había en ese momento para ser bautizado? Para arrepentimiento, dice que Juan el Bautista estaba bautizando ahí. Pero escúchenme, hermano, había muchos que venían ahí de los fariseos que solamente por criticar y esto y él, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién ha enseñado huir de la ira de Dios que vendrá sobre vosotros? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esto venía solamente por criticar o por qué venían esta clase de estos religiosos. Pero ¿por qué razón se bautizó el Señor? Es que estaba haciendo un fruto de arrepentimiento. ¿De qué se podía arrepentir el Señor? Si es el Hijo de Dios. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre y él tenía que someterse a la voluntad de él y hacer lo que él le mandaba. Por eso él se estaba bautizando. Es que nosotros muchas veces obedecemos eso. Venimos al Señor y decimos: yo acepto al Señor Jesucristo, pero jamás, hermanos, nos queremos bautizar. Estamos desobedeciendo, pero el Señor lo hizo y esa es la voluntad de Él. Y veamos que esto es bien importante, porque cuando el Señor se bautizó, estaba allí, pero cuando usted y yo nos bautizamos, esto es un símbolo de muerte y de resurrección, ¿ve? Y por lo tanto una nueva criatura está naciendo allí. Y óigame, y allí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí dijo el Señor: por tanto, id y predicad este Evangelio a toda tribu y lengua, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está presente en esta nueva criatura que está naciendo allí nuevamente. Pero muchas veces no lo queremos hacer. ¿Por qué razón? Si el Señor Dios Todopoderoso obedeció, ¿por qué nosotros no obedecemos? Déjeme decirle otra cosa también. El Señor se presenta cuando hizo al hombre. Cuando lo hizo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí dijo: hagamos al hombre.
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los abismos, el Espíritu de Dios. Y ahí dice que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en el principio era el Verbo y el Verbo Dios. Juan 1 en adelante dice: el principio era el Verbo y ¿verdad? Y Él estaba ahí, por Él fueron hechas todas las cosas. Por lo tanto, en ese momento, cuando el hombre fue hecho, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese momento que el hombre fue creado por Dios, veámoslo ahí. Qué importante bautizarse, hermano. Cuando el Señor se bautiza, para dar ejemplo de nosotros, a nosotros, allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando nos bautizamos nosotros, ¿ven? Allí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer. Se predica, no, hermano, pero usted sí se puede bautizar porque el bautismo nos salva. Sí, ¿verdad? Nos salva. Escuchen, hermano, si el bautismo no lo salva, pero la desobediencia sí lo va a condenar. Porque desobedeciéndole al Padre, desobedeciéndole a Dios, nos espera un juicio terrible. Así es que, hermanitos, aquel que no ha pasado de verdad este momento tan hermoso, especial, no esté, ¿verdad?, desobedeciéndole al Señor. Vayamos a las aguas del bautismo. Pero vamos allí donde se presenta, ¿verdad?, nuevamente el Padre, ¿verdad?, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Vayamos también a Mateo 17, ahí adelantito, 17, 5. Adelantito ahí, 17, 5. Aquí, ese es el momento de la transfiguración. Muchas veces quiero rematar esto, hermano. Una vez digo yo, es que hay un hijo que se llama más que el otro. Una amiga inmediatamente se trató: no, yo los amo igualito los amo a todos. Para mí no hay, ¿verdad?, que este más pasado. ¿Será que Dios ama a uno más que a otro? No, ¿verdad? Él nos ama igual, pero aquí escogió a 3. Porque no escogió a los demás. Escogió, mire, 6 días después Jesús vino a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Lo llevó aparte. Solamente a los 3. Ahora, en el 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz de nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír. A nuestro Señor Jesucristo escuchemos. Qué bonito, ¿verdad? Gloria sea su santo nombre. Pero este momento, hermano, como introducción, estamos presentando ahora un momento, ¿verdad?, de reflexión, un momento para que nosotros vengamos al Señor y obedezcamos su palabra. Porque viene un día terrible, y si nosotros no obedecemos, vamos a leerlo al final, qué es lo que va a suceder. Vamos a tener un premio, ¿verdad?, si somos fieles con el Señor y andamos con Él. Pero si le somos infieles, va a haber otro premio también. Porque vamos a pasar la eternidad. Pero ¿dónde la va a pasar usted? ¿En qué lugar va a pasar la eternidad? Esto lo vamos a ver después. Pero hay el origen del hombre y el pecado. Dios es el creador, ¿verdad? Es el creador. Y muchas veces nos hemos hecho esta pregunta también. ¿Somos hijos todos? Estamos hablando del Padre. ¿Somos hijos todos? Por ejemplo, hermanos, si viene una persona y él no ha conocido al Señor, ¿verdad?, el mundo, y usted le pregunta: ¿y usted es hija de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Inmediatamente le va a decir que sí. ¿Es así o no?
Pero usted, como es buen cristiano, empieza a decir, no, tú eres hijo del diablo porque no has creído al Señor. ¿Le va a decir eso? No, ¿verdad? No. Esto hay que agarrarlo con pinzas, hermano. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ahora, vamos a explicarlo paso a paso. Hay hijos, ¿verdad? Y todos somos hijos de Dios por creación. Él nos creó a nosotros. ¿O es que el diablo acaso ha creado a alguien? ¿Qué ha hecho el diablo para crear? Nada, ¿no? ¿Y por qué en cierta ocasión el Señor le dijo, vosotros hijos del diablo? Él no es creador, hermano. Pero ¿qué pasa el origen del hombre y el pecado? Él ha creado todo. Y déjame decirle que Dios ha creado lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo decir eso, no? El malo es el malo y el del diablo, ¿no? Pero lo bueno es, pero Él ha creado lo bueno y lo malo. ¿Acaso el árbol de la ciencia del bien y del mal, quién lo hizo? El árbol de la ciencia del bien y el mal lo hizo el Señor, Génesis 9. Ahora, Dios es el creador, Él creó lo malo y lo bueno. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Se encuentra en la Biblia o no? Se encuentra, hermano. Búscalo en Lamentaciones 3:38. Búscalo allí. Lo tienen, ¿verdad? 3, 18, 38. 38. Sí. Amén. Muy bien. Yo creo que lo tienen ya. Amén. Está Lamentaciones 3:38. Dice, Dios es el creador. Él creó lo malo y lo bueno. Bendito sea el Señor. Ahora, seguimos adelante. Somos hijos por creación, fíjense bien, hijos por pueblo, un pueblo israelita, y hijos por redención. Pero ¿cuál de estos tres tenemos, verdad, ese galardón tan grande de que el Señor nos dijo, verdad? Y nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Quiénes somos, verdad? De redención, hermano. Cristo vino y murió por usted y por mí. Cristo vino y murió. ¿Sabe por qué el diablo se ha vuelto padre de mentira? Porque él robó. El diablo es un ladrón, es un homicida. Y el hombre no obedeció a la palabra del Señor. Terrible, ¿no? Cuando el Señor hizo el árbol de la ciencia del bien y el mal, el Señor dio una orden y se la dio al hombre. De todo árbol que está aquí puedes comer, de todo, menos de este árbol. Esa es la ley de Dios. Pero ¿qué sucede con nosotros? Está bien la desobediencia, ¿no? El hombre desobedeció. Y por lo tanto, el Creador, el que lo creó a usted, que me creó a mí, ese Dios todopoderoso, óigame, esa creación pasó a las manos del Satanás y se convirtió en padre de la creación. Y si hasta ahora en día aquel que hace lo malo es hijo del Satanás, así de sencillo, ¿cómo que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios? Cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos. Y el Señor nos redime, porque con su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario, Él nos ha limpiado de todo pecado. Bendito sea su santo nombre. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel es hijo por redención?
Vayamos a Jeremías 13, 10, 11. Bien, bien, lo que dice aquí. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena, porque como el cinto se juntó a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo. Mire qué cosa más hermosa, ¿no? Para que me fuese por pueblo, por fama. Qué cosa más grande, hermano. Por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. No escucharon. Este pueblo que el Señor lo había elegido, el pueblo de Israel, un hijo por elección. ¿Qué pasó con ellos? Iban en pos de dioses ajenos cuando se los prohibió, ¿no? Cuando da las tablas de la ley, cuando Él escribe con el dedo estos 10 mandamientos, el primer mandamiento que le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te harás imagen a ninguna semejanza de cosas que estén en el cielo, ni arriba ni debajo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Escuchó el hombre y este mandamiento, pero lo desobedeció. El hombre se prostituyó, este pueblo se prostituyó y fue en pos de dioses paganos. Pero el Señor, ¿a quienes vino? A ellos, ¿verdad? Vino también. Imagine que todavía el amor tan grande, viene un pueblo que se prostituye y todavía viene el Señor y le dice que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. No le recibieron, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, qué bendición, nosotros pasó este privilegio tan grande de ser redimidos y hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor, el momento que va a partir, da este mandamiento: ir y predicar este santo evangelio a toda tribu, lengua y pueblo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la palabra del Señor. Será condenado. ¿Ha creído usted en el Señor? Amén. ¿Ha creído? Pero después, hermano, continúa esto que es obedecerle a Él. Porque no basta solamente con creer, porque los demonios creen y tiemblan ante la presencia del Señor. Hermano, sin embargo, está preparado un lugar que se llama el lago de fuego para ellos. Es terrible, ¿no? Si nosotros simplemente hemos creído y levantamos la mano y creemos que con eso es todo, hermano, les tengo una noticia que no es así. Tenemos que obedecer, caminar como Él anduvo, que la gente sienta el olor del Señor, que sienta cuando usted habla, que hable así como habla el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó, ¿no? 3 veces. 3 veces. Pero ¿qué pasó con esta gente que estaba alrededor de Pedro? Tú eres uno de ellos, le decían. Porque Pedro partía del olor de Cristo, ¿no? Aunque había desobedecido. Tú hablas como ellos. Había ese olor ahí. Pedro desobedeciendo, pero había ese olor de Dios. El Señor lo rescató, ¿verdad? Porque Él se arrepintió y vino
arrepentido a los pies del Señor, ¿verdad? Se dio cuenta que lo que el maestro le había dicho antes del que el gallo cante me habría negado 3 veces. Y vino ahí. Por lo tanto, esto es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Pero Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? Este texto, hermano, es mundialmente conocido. ¿Quién no conoce esto? ¿Verdad? ¿Quién no conoce? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Pero Cristo ama al mundo también. ¿Dónde está eso? Busquémoslo en 1 Juan. Vamos a 1 Juan. 1 Juan, vamos a leer 1 Juan 3:10. Vamos a leerlo del 1 al 16. Vamos a ir despacio para que usted se dé cuenta cuál es el amor de Cristo Jesús para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Detengámonos allí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Se da cuenta? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del diablo. Tenga cuidado, ¿verdad?, leyendo despacio y veamos lo que dice aquí. Si nosotros practicamos el pecado, nos constituimos hijos del diablo. Pero para eso vino el Señor, para quitarnos. Dice, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Usted es nacido de Dios, hermano? ¿Ha creído en Él? ¿Todos son bautizados aquí? ¿Son bautizados? ¿No? ¿Sí? No. ¿Quién no se ha bautizado? ¿Usted sabe quién no se ha bautizado? Mi recomendación es que lo haga. El que no se ha bautizado, hágalo, hermano. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, ay, ay. Léame con cuidado eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué acaso lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos,
No extrañé si el mundo os aborrece. No se extrañe, hermanos, si el mundo lo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Eso pasó atrás, ¿no? Hemos pasado de muerte a vida. En que nos amamos los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ninguno. En esto hemos conocido el amor. ¿De quién? De Dios, de Cristo Jesús, hermano. En esto hemos conocido el amor de Cristo Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso la vida por nosotros? Cristo. También nosotros debemos ponerla por nuestra vida por los hermanos. Esto es, hermano. Debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Saben que cuando Él iba a partir dio un nuevo mandamiento? Había muchos mandamientos. Un mandamiento que Él dijo que era nuevo. Hay un mandamiento que es desconocido en el Antiguo Testamento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Pero ese mandamiento ya estaba ahí. Entonces, ¿cuál es el mandamiento nuevo que el Señor dio? ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Él nos dejó a nosotros? Que nos amemos así como Él nos amó. Usted puede amar a su hermano como Cristo lo ama a usted. ¿Lo puede amar? La pregunta es, ¿lo puede amar así como Cristo ama? Hermanos, practiquemos, ¿verdad?, lo que dice la Sagrada Escritura. Pongamos atención, la palabra de Dios. Los tiempos son malos, pero oigan, hermano, qué mensaje de salvación, qué bueno es el Señor. Gloria sea a su santo nombre. Bendito el que viene, ¿verdad? 1 Corintios 15, 51, 52. Qué alegría, hermano. ¿Verdad? Primera Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es un mensaje glorioso de salvación. ¿Quiere usted estar ahí en ese momento? Amén. ¿Quiere estar ahí cuando el Señor venga? Hermanos, si estamos muertos, vamos a resucitar primero. Pero de estar con vida, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno, ¿verdad? Y este cuerpo mortal será vestido de un cuerpo inmortal. Bendito sea el Señor. El cuerpo corruptible tiene que vestirse de un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo lleno de gloria, así como el cuerpo glorificado de nuestro Señor. Cuando el Señor resucitó, óigame, Él pasaba, no importa si había un muro, una pared, lo que fuera, Él pasaba allí. Es un cuerpo glorificado. No hay nada que lo pueda detener. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros nos detenemos en querer saber cosas, hermano, cosas que quizá no tienen importancia. Queremos saber quién fue la mujer de Caín, muchas veces. Nos detenemos en eso, hermano. Óigame, yo le digo, acerquémonos, ¿verdad? Y veamos lo real aquí en la palabra de Dios. Que si nosotros andamos como Él nos manda que andemos, vamos a llegar a ese momento glorioso. ¿Y por qué razón dice el Señor? Él, como el maestro por excelencia, Él dijo: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí.
¿verdad? Cuando yo doy un mensaje, no un mensaje todo, ¿verdad? Para que no se entienda un mensaje difícil, un mensaje sencillo, hermano. Así predicaba mi maestro. Un mensaje sencillo. Los mensajes del apóstol Pablo sí eran un poco complicados, ¿no? Un poco complicados los mensajes del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él ya andaba más ahí con leyes y con todo eso. Pero el Señor, el Hijo de Dios, era práctico, hermano. Si pasamos por un sembrador y hablaba como de un agricultor ahí, de la semilla, sembrador, eso le hablaba, algo que usted conocía, que yo conocía. Bendito sea el Señor, mensaje bien sencillo para que nosotros lo podamos entender. Por eso el mensaje de ahora es un mensaje completamente sencillo. Por eso el Señor dice que estemos preparados. Y esta preparación, buscamos Lucas. ¿Qué pasa ahí? El Señor viene. Lucas 12. Vamos a Lucas 12. $39.40 vamos a leer, nada más. $39.40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Si usted ¿verdad? Usted y yo supiéramos a qué hora el ladrón va a llegar a robar, estaríamos preparados, ¿no? Pero jamás el ladrón va a decir, mira, voy a llegar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche con tantos minutos y entonces prepárate porque yo llego por ahí. ¿Eso le va a decir el ladrón? No, ¿verdad? Él llega a la hora que no pensamos. Óigame, por eso nos dice el Señor que debemos de estar preparados. Vayamos a segundo de Pedro, segundo libro del apóstol Pedro, 3:10. Vamos a leer, a ver qué nos dice Pedrito ahí. Segundo del libro de Pedro, 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, como dice el Señor, que debemos de estar preparados. Pero hermanos, yo les tengo una noticia, que el Señor sí nos va a avisar cuando el ladrón llegue. Qué bueno, qué noticia, ¿verdad? El ladrón llega, pero no, ¿verdad? No avisa el ladrón, pero el Señor lo va a avisar a nosotros. Óigame, pero ¿qué dónde dice eso? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? El Señor le va a avisar a usted, hermano, para que el ladrón no lo sorprenda. El ladrón va a venir como ladrón en la noche para aquel que no ha obedecido, para aquel que anda en tinieblas, para aquel que no está preparado, como las 5 vírgenes, o las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 que estaban preparadas, pero 5 no. Entonces, hermano, nosotros estamos preparados, gloria a Dios. Amén. ¿Estamos preparados? Por eso el Señor nos da esto, ¿verdad? Porque vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, pero hay que tener esto. Al final, hay un final de todo eso. Usted ha venido a los pies del Señor, les recomiendo que no deje, ¿verdad? Hay que ser fiel. La Biblia dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte.
tener que obedecer. Si el Señor, ¿verdad?, Él nos ha limpiado, estamos libres de pecado porque estamos sujetos en la mano de Él. Y la Biblia dice que el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Nadie. Bendito sea el Señor. Pero es que usted está en la mano del Señor, sería la pregunta. Examine su corazón. Y si usted no está en la mano del Señor, que ahora sea el día que le diga, Señor, yo quiero estar, ¿verdad?, que tú me agarres, porque si yo me agarro por eso con facilidad, pero que tú me agarres, quiero estar, ¿verdad?, asido de la mano del Señor. Tenemos que nosotros decirle a nuestro Señor, porque viene un día terrible, hermano, y no lo hagamos nosotros ahora como hacemos los sordos, los ciegos que no queremos ver. Estamos viviendo una pandemia terrible, ¿no es cierto? Una pandemia diabólica que se está llevando, no importa quién viene a llevarse a niños, a viejos, a jóvenes. Esto está terrible, ¿verdad? Estamos viendo esto, y esto nada más es un principio, esto no es nada. Van a haber días terribles, pero los días terribles que va a vivir la tierra, bendito sea el Señor, porque va a haber una evacuación completa de la iglesia del Señor. El Señor va a evacuar a sus hijos cuando Él venga en el rapto, cuando seremos transformados, así como nos está hablando en 1 Corintios 15, 50 y 51, que vamos a ser llevados con Él a la boda del Cordero. ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor. Por eso el Señor quiere una novia limpia, una novia sin mancha y sin arruga, porque Él va a hacer una fiesta gloriosa y allí vamos a estar en una mesa grande, una mesa, hermanos, grandísima ahí, donde vamos a saborear ese plato glorioso del Señor que ha preparado por las manos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿quiere estar usted allí? Sí, ¿verdad? Queremos estar allí. Por lo tanto, qué bueno es servirle al Señor. Qué bueno es andar en los caminos del Señor. Qué bueno es obedecerle. Bendito sea su santo nombre. Porque si somos desobedientes, hay un lugar terrible. Hay un lugar terrible. ¿Usted ha leído la historia de Nabucodonosor? ¿Ha leído cuando aquellos 3 jóvenes no adoraron la estatua que había hecho el Nabucodonosor? ¿Lo han leído? Sí, ¿verdad? ¿Todos lo han leído? Y el hombre pagano, rey pagano, oiga, cuando estos muchachos no le obedecieron a él, lo llama y está haciendo trato con él. Oiga, el diablo está haciendo trato con los hijos de Dios. ¿Cómo es eso que el diablo va a hacer trato con el Hijo de Dios? Mira, me desobedeciste, pero te voy a perdonar la vida si ahora me escuchas y adoras lo que yo te estoy mandando. ¿Qué dijeron ellos? No, sabio rey, que no vamos a obedecerte, porque hemos creído en el Dios de dioses, el Señor de señores, y sabe que Él nos librará de tu mano. Bendito Señor. Ese horno era calentado a una temperatura normal para matar a la gente, ¿no? Un calor terrible. Pero cuando él escuchó esto, dijo, caliéntenmelo 7 veces más. Eso era el lago de fuego que habla la Biblia aquí, hermano. Terrible. Primero era el infierno, pero después era el lago de fuego. Allí me tiran estos hombres que no quieren obedecerme. La mano de Dios estaba allí. ¿Y se quemaron? No, ¿verdad? Pero el que desobedece, hermano, no se va a quemar, sino que va a arder allá, porque esto va a vivir por la eternidad, dice la Biblia, ¿no? Y esto vamos a ir terminando para que vea que es bueno servirle al Señor. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20? Creo que por ahí está esto, ¿verdad? Por ahí, por el 12. Vamos a leer del 10, del 20:10 en adelante. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Óigame, y mientras Dios tenga vida, esto va a permanecer allí, pero el Señor no tiene principio y no tiene fin. Quiere decir que esto no va a tener fin. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Déjeme decirle, hermano, escucha bien lo que dice texto 12. Los libros fueron abiertos. ¿Cuál es libro? Un libro que tiene usted y un libro que yo tengo. ¿Sabe? Ese es un expediente que allí está escrito todito lo que hacemos. No se va absolutamente nada. Allí está en ese libro. Está terrible, ¿no? Los libros van a ser abiertos y todo está escrito allí. Pero se abre un libro nada más. Uno, que lo tiene el Señor, lo tiene nuestro Dios. Y él se llama el libro de la vida. Y fueron, dice, y este otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte, esa muerte que anda detrás de cada uno de nosotros. La muerte persigue desde que nace, el hombre lo persigue hasta el último día, hermano. La muerte es terrible. Y el Hades, que se llama el lugar de tormento, esto ya no sirve para nada, sino que es lanzado desde aquí, ¿verdad?, al fuego eterno, al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Oiga, es que lo agarraron así, pobrecito, ¿verdad? No, y lo ponen al lado del fuego. No, lo agarra y lanzado así, lanzado. La ira de Dios, hermano, para aquel que no obedece. Por eso mi recomendación en esta tarde, jóvenes que comienzan una vida, ¿verdad?, y tienen un futuro por delante, recuerden que es bonito andar en los caminos del Señor y servirle. Es bonito caminar y que no el día de mañana tengamos, ¿verdad?, como nosotros cuando venimos y aconsejamos a nuestros hijos, ¿verdad?, yo pasé una vida quizás de borracho, quizás de drogo, que era un ladrón, que era un asesino, que era lo que fuéramos. Pero no para que sea usted así, sino que sea un joven que le sirva al Señor, ¿verdad?, en su juventud, entregarle toda la vida a Él, a mi Cristo de la gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahora los viejos que ya nosotros, ¿verdad?, ya pasamos esto y fuimos desobedientes, el Señor es misericordioso y nos perdona. Y Él extiende su mano de misericordia para darnos vida y vida en abundancia. Esto es, hermano, el mensaje de esta tarde para usted, para que sus pasos estén bien firmes y no se deslice. ¿Acaso dice la Biblia, el que está caído no se va a levantar? ¿Verdad? ¿Acaso el que está, su pie se salió del camino, no va a volver? ¿Verdad? Jeremías habla de eso y Jeremías lo dice. Sí. Así es que, hermano, si usted está caído, levántese en el nombre del Señor. Si usted está su pie afuera, que su pie sea enderezado para la honra y para la gloria de mi Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, mis hermanos y mi hermano pastor, con ustedes. Amén.
Y no empecemos la semana, hermanos, sin tomar este compromiso. Pídale cada uno ahí donde usted está, ore al Señor y dígale al Señor, Señor, guíame, Padre. Muéstrame, Padre, aquello que yo debo de arrancar de mi vida, aquello que tengo que quitar en mi vida, aquello que no debo seguir actuando de la misma manera. Tenemos que, mismo si ya somos redimidos y ya hemos hecho nuestra elección, nuestra decisión por Cristo Jesús, es necesario que entendamos que debemos de vivir en santidad todos los días. Así que dígale al hermano ahí donde está, ore, dígale al Señor, Padre, acéptame tal como soy. Quiero ser esa ofrenda agradable para ti, Señor. Quiero venir, Señor, ante ti, Señor, y poder recibir esa misericordia, Padre, que solamente tú sabes dar, Señor. Padre bendito, gracias por esta semana, Señor. Gracias por adquirir el compromiso de querer servirte mejor, Señor. Gracias también te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han entregado su corazón. Si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo, queremos invitarte a hacerlo. Queremos decirte que hay una condenación, que la palabra de Dios dice, y nosotros lo creemos por fe, que si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás echado a ese lago de fuego. Pero hay salvación y vida eterna para aquellos que por fe creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día, cerrando la transacción, para que hoy por la fe tengamos ese libre acceso al trono de la gracia. Te pido, Señor, por aquellos corazones que quizás necesitan alcanzar esa salvación. Sé tú, Señor, entregando, Señor, sé tú dándole, Señor, la capacidad, Padre, de abrir esos ojos espirituales, Señor, para que ellos puedan entender, Señor. Tú lo conoces. Si aquellos que también personas que quizás vean a ver este mensaje después, te pedimos que podés comunicarte con nosotros después también y hacernos saber, y nosotros con mucho amor te vamos a guiar en tu decisión. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Gracias por estar una vez más acá. Mira los que están ahí en línea. Les aviso a los jovencitos, no se me vayan. Vamos a un anuncio especial ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad el próximo sábado. A ver si se animan ahí para que compartamos, ¿verdad? Como hermanos. Ahí también hay jovencitos, ¿verdad? No solo vemos de pelito blanco. Dios les bendiga, hermanos. Buenas semanas. Y de sin pelo.